Apareceu a Margarida. Gente, Eu tá estava difícil o com tempo nesse período saudade. agora. Não é? Eu também. Ay, no, espérenme, creo que estoy aquí haciendo lo de la transmisión. Ahorita voy a reenviar el link por si estaba mal. Rose, enquanto não começamos, vou tirar uma dúvida externa. Alguém criou o grupo do painel 3 do No, fórum no, ou precisa ser criado? hay que crearlo, creo. Ah, tá bom. Então farei isso e vou incluir Sí, Fabian, e aí ele põe todo mundo que ele achar. Tá bom. bueno, creo que ya estamos ahora sí. Pues antes que todo agradecer la presencia. Aquí está, bueno, y alguien salió de la sala y ya llegó. Eh, bueno, decirles que desde hace casi más de un año nos, nos hemos venido reuniendo como Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial y pues hemos salido de cierta manera, hemos ido construyendo, ha sido un proceso de construcción pues lento, en el que también hemos planteado por un lado los objetivos, los principios, y nació de cierta manera ante una, digamos, una disputa histórica en el Foro Social Mundial y en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, en el sentido de decir que el Consejo Internacional y el Foro Social Mundial no podían hacer declaraciones, esa era como la principal oposición ante ciertos problemas, y lo que dijimos, lo que planteamos en Túnez, que nos reunimos el año pasado, finales de noviembre y principios de diciembre, era que deberíamos constituir un espacio más asambleario con movimientos sociales de globales, no solamente integrantes del CI, sino de otros movimientos. El hecho de que estemos aquí no es solamente movimientos que sean parte del CI, sino otros movimientos que están haciendo luchas globales para transformar las condiciones de injusticia que vivimos en nuestro territorio, en nuestros territorios. Y en este sentido, pues decíamos que era fundamental tener como este brazo más político en el sentido de tomar postura ante la realidad, emitir recomendaciones, pronunciamientos, incluso acciones globales. Esto se ha ido madurando, todavía nos falta mucho para que la Asamblea sea lo que queremos, y por eso también elaboramos una carta en el marco de que viene el Foro Social Mundial en Nepal y decir, bueno, ¿cómo va a estar la realidad? ¿Cómo va a estar el mundo dentro de 2 meses? Bueno, ahora lo vemos demasiado dramático por todo lo que pasa en todos los sentidos, en términos ambientales, en términos humanitarios, sociales, las guerras, el arrasamiento contra el pueblo palestino o el arrasamiento contra los pueblos campesinos con todas las políticas neoliberales que vivimos. Y nos parece fundamental como hacer este esfuerzo de juntar nuestras voces, de preguntarnos, pues, cómo vemos el mundo desde nuestras lecturas más como redes. Ahorita está aquí en este diálogo con nosotros, yo diría, 3 personas que, aunque hasta Achis no habíamos hablado con él, pero está Sila Mezquita, que es una compañera que actualmente es la secretaria, déjenme tomo, me veo mis notitas que tengo por acá, es la secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo de la Amazonía, es defensora del medio ambiente. Entonces, está llegando Guatara desde Costa de Marfil, creo. Y también tenemos a Marta Flores, ella es actualmente la secretaria regional de Jubileo Sur América. Ella tiene base en Venezuela, entonces también nos parece que es muy importante escuchar esa voz. Y bueno, aquí nos acompaña también Ashish Kotari, que eh, es parte de un grupo amplio. Igual nos podemos ir también que tiene sede en la India, que es el tejido global, no sé si es el tejido global de alternativas o el gran tejido global.
o el tapete global de alternativas. Entonces, la idea es que compartamos entre 5, 8 minutos, quizá puede ser más, somos pocos, respecto a ustedes cómo están desde los movimientos de los que son parte viendo esta realidad. O sea, cuáles son porque el nombre del evento es Camino hacia la construcción de una agenda de acción global. Esto no termina con esta reunión, diríamos que este es el principio que debería marcar idealmente una ruta de acción global para que hacer algo al respecto en lo que está pasando en este mundo. Entonces, le daría la palabra a Sila primero, entre 5 y 8 minutos, Sila. Cuando vayan 6, voy a poner ahí en el chat, quedan 2 minutos o algo así, y vamos haciendo este diálogo. Entonces, pues adelante, Sila. Tu micrófono está cerrado, creo. Obrigada, eu agradeço, né, o convite e, ao mesmo tempo, nós do Al grupo mismo tiempo, nosotros del Grupo de Trabajo Amazónico feliz, né, de voltar estamos felices de regresar a ese contacto con el Foro Social Mundial, con la Secretaría Internacional, porque somos miembros, claro, del Foro Social Mundial. Por lo tanto, eso para nosotros es algo muy importante. Estuvimos ausentes por un tiempo, sin embargo, ahora queremos sin duda retomar los trabajos junto a ustedes essa luta, né, y seguir en la lucha en este foro que es tan importante para do todos nosotros en el sentido de la articulación de la experiencia debate a nível de los debates a nivel internacional. Eu me chamo Sila, Soy Sila, es mi nombre, como lo comentó Rosy. Estoy, de hecho, formo parte del grupo de trabajo amazónico, soy del estado del Amazonas. Hoy estoy, de hecho, en Lisboa ahorita. De hecho, vengo de la COP 28. e nós, sou apurinã, né, da etnia Soy apurina del pueblo de la etnia apurina. Y, de hecho, nosotros trago aqui les traigo aquí un poco, de acuerdo a lo que me pidieron, un poco de nuestro trabajo, de nuestra experiencia de lucha en la Amazonía brasileña, que hoy de hecho se expande a todo el territorio nacional. quero pontuar, né, acho que Quiero detallar y explicar un poco sobre la importancia de ese espacio que va aglutinando saberes, experiencias, miradas y luchas conta, né, todos y cuenta sobre y explica sobre los tipos de opresión. Y nosotros, como grupo de trabajo amazónico, que tenemos agendas bastante unidas a los pueblos o cercanas a los pueblos de las comunidades tradicionales. Es un lenguaje que nosotros en la Amazonía brasileña, después de haber pasado por un gobierno fascista, de haber pasado por el COVID y sobrevivimos y estamos aquí hoy hablando y trayendo nuestra experiencia, además de nuestra resistencia como pueblo y como organización. nós temos travado, né, muitas Hemos, de hecho, trabado muchas luchas en la Amazona brasileña. Hemos llevado adelante muchas luchas en Brasil, en la Amazonía, y creo que una de las cuestiones para destacar y iniciar de alguna manera nuestro diálogo es el tema del marco temporal. Todos los que están en Brasil y fuera de Brasil han acompañado, dando seguimiento a esta agenda judicializada. De hecho, el Congreso volvió nuevamente a aprobar el marco temporal, que es una amenaza, es una falta de respeto total hacia los pueblos indígenas, es una ausencia de negacionismo en el sentido de reconocer a los pueblos indígenas a partir de la Constitución. Y eso no es verdad. isso não é verdade. Eso no es verdad. Lutas Por lo tanto, tenemos lucha, resistencia, tenemos historia y el marco temporal es una gran amenaza
que va a alterar totalmente la política de demarcación de los pueblos originales, de los pueblos indígenas. Eso es una gran lucha que ya pasó por diferentes instancias. Lo que más nos amenaza es en relación a la definición de nuestro territorio, incluso hasta para cuestiones de cambio climático. Es una amenaza no solo para los pueblos indígenas de la Amazonía, pero para los pueblos indígenas de Brasil, y también una gran amenaza para el planeta, en el sentido de cuando nosotros asociamos los temas ambientales con la definición de nuestros territorios. Este marco temporal es una amenaza muy grande y seguimos luchando contra ese proyecto de ley. Creemos en la justicia, aún creemos en ella, y creemos, sí, que va a tirarse abajo ese proyecto de ley en el Supremo Tribunal Federal. Disculpa interrumpirte, pero esta grabación de hoy, este audio, va a ser compartida por compartidos de diferentes lugares del mundo. Entonces, para nosotros, tu intervención es muy transparente, pero hay mucha gente que nunca oyó hablar del marco temporal. Entonces, creo que sería importante que tú, de forma resumida, expliques de qué trata este marco temporal para que se enteren. Claro, gracias. Eso forma parte del proceso. A veces nos olvidamos, ¿verdad?, que estamos hablando con otras personas y queda eso por fuera. Y el marco temporal es un proyecto de ley, por eso comentó PL, que fue aprobado, vetado por el Supremo y aprobado nuevamente por el Congreso, por el Senado de la República, corrige. Este marco temporal es una tesis jurídica que defiende un cambio en la política de la demarcación de las tierras indígenas en Brasil. De acuerdo con la tesis, que es justamente esta ley, solamente podrá reivindicar el derecho sobre la tierra los pueblos indígenas que ocupen la tierra a partir de la promulgación de la Constitución Federal de 1988, perdón. Hablamos entonces de una ley que reconoce, que quiere reconocer el derecho de los pueblos indígenas a partir de la Constitución Federal de 1988. Esta es la lucha. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, están desde mucho antes de esa Constitución de 1988, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una gran amenaza que no tiene ninguna cabida ante la definición de la demarcación de los pueblos indígenas. Ese es el concepto, entonces, de este proyecto de ley OPL. ¿Sí quedó claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Se aclaró? Muy bien. Ante esto, ¿cómo hemos trabajado en Brasil? Bueno, hoy ya no podemos seguir trabajando en silos o de forma aislada, porque Brasil ha definido una política en 2004. De hecho, en el primer gobierno del presidente Lula, él instituyó una política llamada Pueblos y Comunidades Tradicionales, reconociendo dentro de la política de Estado que los pueblos, que son los pueblos indígenas, los pueblos quilombolas y los gitanos, así como los pueblos de los terreiros, que tengan una política propia debido al tema cultural, debido al tema ancestral, por sus creencias, por su forma de vivir, por su forma, digamos, por su cultura, por su propia cultura. Y las comunidades tradicionales que son los ribeirinhos, los extractivistas, las rezadeiras,
los que trabajan con el coco, Babasú, todas estas comunidades y la agricultura familiar, claro que está involucrada con esa política, conforman todos estos pueblos. ¿Qué es y dónde y cómo hemos trabajado últimamente? Bueno, es que tenemos que fortalecer tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades tradicionales en la lucha por la definición de nuestro territorio, en la lucha por la condición de saneamiento básico, educación, salud, tecnología, tecnologías sociales, tecnologías que puedan llegar a las comunidades y las comunidades de alguna manera tener acceso a la comunicación y a la información. Esos son banderas unificadas a nivel Brasil, donde los movimientos sociales y los pueblos indígenas han estado trabajando muchísimo. Con esto, ahora en la COP28 de Dubái, Perdón. si Si apagan sus micrófonos, por favor. Si vas también cerrando, un minutito para cerrar y bueno, ahorita abrimos el diálogo. Tá bem. Então, para a gente concluir. Bien, para concluir entonces, nuestra lucha está en la definición del uso de nuestro territorio, en la consolidación de los territorios de uso sustentable en relación al tema de regulación fundiaria para el uso de los extractivistas, el tema, la lucha por la línea de crédito para que la economía de la sociobiodiversidad, los productos de la selva no se vea solo como un producto, pero agregarle ese valor social y económico dentro de ese proceso. Y también tengo que decir que es una lucha que no se termina, no se acaba, que todos los días la fortalecemos. Es una lucha que todos los días necesitamos alianzas, compañeros, personas que comulgan con la misma filosofía en busca del equilibrio ambiental y del tema de los cambios climáticos, del cambio climático, porque es ahora o nunca. Tenemos que garantizar que la sustentabilidad esté asociada al equilibrio ambiental y socioambiental y socioclimático. Muchas gracias. Muchas gracias, Sila, por tus palabras. Y bueno, vamos a pedirle ahora, o sea, como esta lucha por el medio ambiente, sobre todo la articulación entre los diferentes movimientos es fundamental. Le voy a dar la palabra a Marta Flores, y después vamos a dar la palabra a Cuátara. Cuátara viene desde Costa de Marfil, Cuátara. Bueno. Él necesita escuchar en francés, pues ahí tenemos. Entonces, Marta, adelante. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora, compañeras, compañeros. Mi nombre es Marta Flores, tal como la compañera Rosy presentó. Soy en la Secretaría Regional de la Red Jubileo Suraméricas, solo que estoy entre en Nicaragua y El Salvador. Primero agradecer el espacio para compartir, para escuchar y para encaminar, digamos, estas miradas que sobre todo en el actual momento se hacen sumamente urgentes en relación a pensar algunas estrategias. Quisiera explicar un poco para quienes no conocen seguramente. Jubileo Suramérica es una red que se constituye hace 24 años como un espacio global que surge fundamentalmente como un espacio de lucha contra el impacto del pago de las deudas en el sur global. Y surge como un movimiento global y ahí luego estamos ahora desde hace más o menos unos 15 años como Jubileo Suraméricas trabajando en 4 subregiones de América Latina y el Caribe, en Mesoamérica, en la región andina, en la región del Cono Sur y en la región del Caribe. Y podría sintetizar nuestra forma de trabajo y operar es a partir de las organizaciones que hacen parte de la membresía de la red, cuyas agendas son diversas y están enfocadas fundamentalmente en temas
sobre derechos humanos, derechos de los territorios, derechos de los pueblos, con diferentes estrategias y metodologías de acción a nivel de los territorios, porque las organizaciones que hacen parte de la red están presentes tanto en la parte urbana como en la parte rural, con diferentes miradas en relación a construir una agenda para enfrentar el impacto de las deudas, pero además para confluir esfuerzos de lucha contra el mecanismo que sustenta las deudas, no solamente la deuda financiera como tal, sino la deuda social, la deuda ecológica, la deuda cultural que el norte global tiene con nosotros como países del sur. Marta, perdón. Eh, ¿Tendrás de casualidad audífonos con micrófono a la mano? sí, voy a Bueno, intentar poner otra va, acá en la misma que ya dale, tengo dale. otra. Un Sí. segundo. Vamos a ver si funciona. ¿Funciona ahora? Creo que sí. Perfecto. Ok, ahora ya están los auriculares. Así que nosotros como Jubileo, como espacio, no hacemos parte del foro social. Obviamente creo que en algún momento todos los movimientos de alguna forma nos conectamos por algún momento, por alguna línea. Creo que cuando tenemos esta motivación y esta necesidad imperante de transformar las relaciones desiguales, siempre vamos a encontrarnos en algún espacio. Así que creo que siempre vamos a encontrar esos puntos de conexión en la que cada red, cada espacio podrá tener, digamos, alguna orientación más específica, pero finalmente creo que en la actualidad estamos transformando y estamos llevando a cabo acciones, no importa desde el espacio donde estamos, pero siempre con objetivos que, como digo, se van a interconectar, se van a juntar, se vamos a encontrar un punto de conexión ahí. Por eso nosotros muy contentos con la invitación que los compañeros de SEAL nos hacen para compartir nuestra mirada y un poco dónde está la agenda. Así que quisiera resumir, más allá de todas las, digamos, particularidades del trabajo que hacemos, donde nosotros estamos viendo las prioridades, considerando y partiendo desde lo que en el actual momento estamos viviendo, ¿no? Obviamente estas prioridades siempre van a tener una mirada desde el sur de donde nosotros estamos, ¿no? Así que un elemento que para nosotros es importante tiene que ver con poder seguir desmitificando y poder seguir problematizando el impacto que hoy por hoy el pago de las deudas siguen teniendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros países y obviamente sobre todas las formas de vida, no solo sobre personas. Y esto es muy importante porque a pesar de que se habla ya de la pospandemia, ha sido un periodo en donde la reconfiguración del mismo capital, la reconfiguración del jurídico, nacionales, regionales y globales, se confabuló en contra de nosotros como pueblos. No es cierto que hubieron, digamos que hubieron excepciones de pago. Si algo que sucedió en la pandemia, más de desnudar y de demostrar que este sistema es absolutamente desigual, es que nuestros gobiernos y nuestros estados siguieron pagando las deudas. Y siguieron pagando las deudas con intereses que incrementaron porque una de las grandes mentiras que se nos dijo es que las inversiones sociales para enfrentar la pandemia podían llevar a que los intereses se redujeran o a hacer procesos de negociación. Y lo único que hubo en el 2021 fue una especie de congelamiento de intereses, pero no es cierto que se dejó de pagar, no es verdad que nuestros países han dejado de pagar. De hecho, Jubileo hizo un estudio que se publicó en el 2022 a partir, obviamente, de analizar todo el tema de los pagos y nosotros estamos pagando 227% más de intereses de lo que pagábamos antes de la pandemia. Y eso obviamente tiene una repercusión sobre obviamente, quienes más, los pueblos vulnerables,
y eso significa entonces la ampliación de mecanismos que financian la vida, que financian la naturaleza. Eso está muy conectado con lo que la compañera que me antecedió explicaba sobre el tema del marco temporal en Brasil, es decir, las estrategias están encaminadas en esos niveles, es decir, en la expoliación y financiación de todos los mecanismos y todos los territorios, y ahí implicamos humanos, no humanos, naturaleza y tal. Y para nosotros es importante poner un énfasis en esto, ¿no? Y cómo entonces y este sería como el segundo elemento, cómo en necesitamos también como profundizar la reflexión sobre el rol que las instituciones financieras están teniendo. Em, a partir, obviamente, de ese rol que tienen en todos los espacios, ¿no? Acá, creo que las compañeras que estuvieron en la COP seguramente lo van a comentar o ya lo han analizado, cómo la financiarización de las falsas soluciones al clima están muy conectadas, obviamente, con todo lo que tiene que ver con finanzas. Es decir, no hay tal separación en relación a eso, y por eso se está hablando sobre el tema de canjes, de canjes por conservación, que no es lo que es lo mismo que hace años se nos quería hablar sobre el tema red más, red plus y tal. Y es obviamente la captación de la vida, y es obviamente es la financiación de la vida, pero no solamente la vida en términos así románticos, ¿no? También tiene que ver con la organización comunitaria, también tiene que ver con los procesos de formación, es decir, con todo lo que tiene que ver con intentar romper estas dinámicas que tenemos a nivel de los territorios, sea urbano, sea ciudad. Así que para nosotros es muy importante que podamos analizar y profundizar y problematizar qué está pasando hoy en el mundo y cuál es el rol que las instituciones financieras, obviamente siempre hablamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Grupo BID y tal, pero cómo estos mecanismos están absolutamente interconectados con la creación y la distribución de los presupuestos nacionales, con las tomas de decisiones sobre las aperturas a las empresas extractivas, con la militarización de los territorios y obviamente con un tercer elemento que es fundamental, y es eh, la criminalización de las defensoras y defensores de los derechos en todo el mundo, y principalmente en esta parte del sur. Es decir, no solamente es el derecho a vivir sin violencia, el derecho a decir, expresarnos de manera libre, es también la defensa de toda forma de vida, es la defensa también de la organización, y obviamente, y este es el otro elemento, es una disputa de un modo de asumir la vida, es decir, es el capital por encima de la vida, pero es también una forma de demostrarnos que hoy por hoy, y esto lo estamos viendo con los golpes de Estado que tenemos, hace pocos días se cumplió un año del golpe de Estado en Perú, y tenemos hace un par de meses una nueva ofensiva, una nueva guerra, una nueva ola de crimen contra la nación de Palestina, que viene pasando hace mucho tiempo, pero que hoy el mundo está quizás más dispuesto a problematizar y a tener una mirada más crítica en relación a esto. Entonces, creemos que es fundamental también asumir cuál es nuestro rol. Nuestro rol obviamente también debería de ser el de analizar los mecanismos de justicia al cual nosotros estamos pidiendo. Nosotros queremos justicia, pero estamos pidiendo justicia también a las mismas instituciones que hoy por hoy están, por ejemplo, mandando o aprobando el envío de tropas militares a Haití, que son las Naciones Unidas. Estamos pidiendo justicia a los que asesinan, secuestran, violentan a las defensores, que son los mismos sistemas de justicia de nuestros países que controlan las unidades militares. Entonces, por ahí también ya dejaría aquí algunas propuestas también. ¿Cómo se puede pensar en que primero necesitamos siempre poner adelante cuál es nuestra propuesta, pero no siempre es que tenemos que tener una propuesta, es que tenemos que hablar también del impacto, de poder sistematizar cuál es el rol. Y este año que viene va a ser importante, se cumplen 80 años de la creación de las instituciones financieras, no es poco, ya, es decir, son 80 años, y creo que es un momento significativo para pensar cuál es el balance
y cuál es, digamos, el poder que estas instancias están teniendo en la vida cotidiana. No solamente es la macroeconomía, es la dinámica, son las formas de relación, cómo esto está realmente conectado, ¿no? Con la forma y con la posibilidad de acceder a una vida con derecho o no. Y entonces nosotros creemos que primero entender cómo están estos espacios, pensamos también que sería importante juntarnos como pueblos acreedores, porque finalmente somos nosotros los pueblos los acreedores, desde una mirada y desde todo este cúmulo de experiencias que podemos seguir teniendo en estos espacios. Es necesario juzgar, es necesario poner en la opinión pública cuál es el rol que tienen estas instituciones y algo muy importante, porque estas instituciones no solamente, la mentira más grande es que están conectadas o su rol tiene que ver solo con la economía. Sabemos que las instituciones financieras tienen un rol político fundamental y están detrás de todas las decisiones, están detrás de las dictaduras que se instauraron en nuestra región, están detrás de las decisiones de la modificación de los marcos jurídicos, están detrás de todo lo fundamental que tiene que ver con nuestra vida. Así que creo que espero no haberme pasado el tiempo. Por ahí quería dejar estos elementos para continuar en la conversación y pues muy agradecida compañeros del espacio y pues nos quedamos por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy importante esto que señalas. Y ahorita que hablas de los tiempos, digo, para dar luego otras palabras, hablar de 80 años de estas instituciones financieras, si hablamos del conflicto del despojo del territorio de Palestina, hablamos de 75 años. Si hablamos del bloqueo contra Cuba, hablamos de, no sé, si es quizás 65 años tal vez. Entonces es como pensar estructuralmente las problemáticas e ir tejiendo propuestas alternativas. Me gustaría darle la palabra, aunque le tiene pedida Ouattara, a Ashish Kotari, que sé que es casi bien noche también allá en donde él está, para que nos comparta también eh, su, su lectura, su visión de lo que está pasando, y luego pasaríamos a las palabras que están anotadas, Ouattara y Álvaro, que se anotaron por aquí. Ashish, ¿estás por ahí? Ashish Kotari, ¿me escuchas? ¿Está funcionando el inglés? Thank you, Ok. Rosie. Can you? Ok, si nos compartes cómo están viendo ustedes desde las redes, de los espacios, este debate, cuáles son las vías posibles para una agenda global de acción, su lectura del contexto. Entonces, te escuchamos. Thank you, Rosie. Very happy to be here, and I also welcome the news about the assembly process. I really hope that it's going well, and I look Da forward to Assembleia. Eu estou muito ansioso para discutir mais com vocês esses trabalhos na direção do Fórum Social. Meu nome é Ashish Kotari, eu estou falando da Índia. Eu trabalho com um grupo de ação, Action Group, e também com... Eu vou explicar também... ¿Puedes escuchar en portugués? Igual ahorita vemos Sí, si nos... Ok, sí. sí. Adelante, Ashish. Should I carry on? Okay. Yeah. Okay. So I think both Entonces, yo pienso que many different crises lo que los compañeras han comentado sobre las diferentes crisis actuales y también han hablado sobre las cuestiones ecológicas en los diferentes lugares del mundo, como el autoritarismo, las guerras y los conflictos que están empeorando. Nosotros también estamos de acuerdo en que la raíz de esas Capitalismo, expropriação, colonialismo, racismo. Mas eu acho que ¿Entendemos al francés? Sí, adelante, adelante, Ashish. Okay. I'm sorry, I might be one of the few people speaking in English here. desculpe ser as poucas pessoas falando inglês. Então, eu queria falar que
duas coisas são muito importantes para o movimento global. Um é os diferentes movimentos de resistência no mundo inteiro. E uma parte de nós somos parte de um movimento de resistência. E esses movimentos de resistência Et ces mouvements doivent s'unir. Le para esse processo. Outra coisa muito importante, como falaram antes, o sistema capitalista criaram problemas e estão fornecendo soluções falsas. Por exemplo, em relação aos mercados de carbono e tecnologias, em outras esferas também, quando eles falam sobre biodiversidade, eles falam que a gente usa a biodiversidade num lugar, tenta compensar em outro lugar. Também sobre a questão de que o maquinário elétrico vai resolver. Também sobre a crise alimentar, os transgênicos vão ser solução. Mas, portanto, as soluções que eles estão fornecendo pelo Estado capitalista são soluções que precisam ser expostas, reveladas. Precisamos lutar contra elas e mostrar como essas Que luchar en contra de ello y pensar que no son soluciones. Entonces, esta es una parte de la lucha y reunir a todos estos movimientos para que podamos entender no solamente la complejidad de las soluciones que están dando y difundir esa conciencia en nuestras comunidades. Aquí en la India y en el sur global en general, muchas empresas están llegando a las poblaciones indígenas con estas soluciones y también a las poblaciones del campo, llevando este tema del carbón, y las comunidades están confundiéndose porque, por otro lado, las empresas corporativas están llegando con estas dichas soluciones. Entonces, estas comunidades están divididas. Algunas personas dicen, no estamos recibiendo nada del gobierno, estamos sufriendo por eso, y entonces vamos a aceptar lo que las corporaciones nos ofrecen. Por lo tanto, nuestra tarea es traer la conciencia a estas personas sobre los peligros de estas soluciones que vienen de las corporaciones y de los gobiernos. Entonces, esta es una parte de la lucha muy importante. Y la segunda parte sería, ¿cuáles son las soluciones que nosotros podemos ofrecer? Las alternativas que realmente desafíen al sistema actual. Y también las soluciones que ofrecemos con relación a vivienda, alimentación, agua y justicia y igualdad de género, etcétera. ¿Cuáles son las alternativas que nosotros promovemos? Y aquí nosotros tenemos un papel importante porque para nosotros parte de nuestros objetivos, es reunir a millones de movimientos, a miles de movimientos que están haciendo eso y que muestran que la democracia no se trata solamente de elegir a un partido político y después a otro partido a cada 4 años. No, nosotros pensamos que la democracia es tomar el poder en donde estemos, es ser tomadores de decisiones. Y la democracia radical y directa, hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo, en México con el movimiento zapatista, el movimiento kurdo en Asia Central, los movimientos de los pueblos indígenas y muchos otros. Estas son alternativas que han hablado también, por ejemplo, sobre soberanía alimentaria. En vez de depender del gobierno, las corporaciones han creado sistemas de control sobre los productos alimentarios y sobre el consumo de energía. Y con la vivienda, por ejemplo, el control del agua también. Son alternativas que nosotros queremos tener, economías cooperativas, que se trata no sobre lucrar, sino sobre compartir. Y el papel importante de las mujeres, que también es visible, que hoy día son invisibilizadas por las economías capitalistas y que son economías comunes en donde la naturaleza no es la prioridad. Entonces, estas ideas y todo eso está en un lugar común en nuestros movimientos para crear justicia de género en las comunidades y en los países.
city is such an unsustainable Las phenomenon. ciudades son nada sustentables hoy en día en todo el mundo. ¿Cómo creamos una ciudad con dignidad, donde los más pobres puedan tener dignidad, pero también que, sin robar, por supuesto, de las zonas rurales y de las villas? Porque, por ejemplo, el transporte y no usar el coche, usar transporte público. Di algunas ideas. El objetivo es hacer que estas alternativas sean increíbles y hay millones de estas alternativas en el mundo. Tenemos que conectar con los otros, colaborar creando una masa crítica, una fuerza de trabajo para los cambios políticos, para esparcir más esas iniciativas, inspirando a las personas a que hagan cosas semejantes, conectando de lo local a lo global y también conectando con movimientos de resistencia. Mi solicitud es que nosotros tenemos muchas diferencias, opiniones diferentes. Algunos pueden pensar que el Estado o el gobierno tiene que tener una función. Otros pueden pensar que no queremos el gobierno. Sí, claro que hay diferencias, pero más allá de esas diferencias, tenemos similitudes éticas especialmente. Creemos en la ética de la solidaridad, en la ética de trabajar unos con otros, trabajar con la tierra, con las especies de la tierra, no solamente enfocadas en el ser humano. Creemos en el amor, en la generosidad, sea cual sea tu religión y nuestra ideología política. Al final de cuentas, todos creemos que si podemos trabajar con elementos en común, esos principios éticos, podremos de esa forma salir adelante, porque las diferencias que tenemos se hacen creativas en vez de ser una forma de discutir uno con el otro, son cosas creativas que van saliendo. Tenemos que luchar contra los verdaderos y reales enemigos, el capitalismo, el patriarcado. Por lo tanto, me gustaría discutir más con ustedes, conversar más con ustedes y hablar sobre otros temas que algunos de ustedes conocen, otros no. De hecho, empezamos en el 2019 un proceso global, una plataforma global, no es una organización, es como el Foro Social Mundial, una plataforma de muchos movimientos, un lugar, un espacio donde muchos comparten. Tenemos 20 voluntarios en todo el mundo reunidos ante un proceso. Tenemos la Asamblea Global y es justamente lo que estamos hablando ahora. Tenemos, de hecho, 25 organizaciones globales y regionales y redes que forman parte de esta Asamblea Global. Cada 3 meses hablamos y discutimos. Comentó que se encuentran cada 3 años. En Kenia fue la segunda vez. Empezamos un proceso llamado Adelante, que es complementario al Foro Social Mundial. Rosy, Thor y varios que están aquí forman parte de ello. Esperamos que otras se puedan unir y formar parte para seguir progresando. Y esto va para que puedan traer ideas para seguir contribuyendo en el proceso. Creo que podemos tener más sesiones hacia el foro de Katmandú. Podemos discutir esto después de nuestra llamada. Podemos tener sesiones juntas después, Rosy, para llevar adelante estas discusiones. Muchísimas Gracias. gracias, En Ashish. Katmandú. Me parece muy Em, importante lo que señalas de estos esfuerzos que se están haciendo y principalmente esto que dices, ¿no? O sea, reconocer que somos diferentes, que tenemos diferentes estrategias, pero o tácticas también, pero que estamos todos queriendo construir un mundo mejor, más digno para todas y todos. Creo que hay unas claves muy importantes para seguir y yo creo que esta reunión, aunque ya tuvimos una a principios de año como Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial,
es eso, como ir sumando a más y ir creando un proceso de diálogos que no necesariamente tendría que ser en línea. Y como ustedes, esa temporalidad que tiene de 3 años, cada 3 años encontrarse, también pensar en lo realista de los tiempos para encontrarnos, ¿no? Como decimos en México, bueno, en un dicho que dice despacio que llevamos prisa, pero ir tejiendo estas alternativas. Bueno, yo le agradezco a Sila, a Marta y a Chich esta como abre bocas, podríamos decir, y le daría la palabra a las compañeras que están aquí presentes. Huátara tiene la mano levantada desde hace rato, entonces Huátara, te doy la palabra. ¿Puedes abrir tu micrófono? Y luego Álvaro. Oui. Y Merci beaucoup. Vous m'entendez? si hablamos pausado, para facilitar la interpretación. Gracias. D'accord. Adelante, Huátara. Oui, oui, merci beaucoup. La technique a fait qu'à un moment donné, j'étais déconnecté. C'est pas à tout moment que j'arrive. Muito obrigado. Às vezes cai a conexão, mas obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta à moça que falou da Amazônia, Sila. Segundo você, Sila, como o FSM de Katmandu poderia ser uma oportunidade para ampliar a luta? Como isso seria possível? Eu volto a moça do Peru tirou a palavra da minha boca. A gente vive as mesmas realidades na África em geral, na África do Oeste, particularmente. Nós estamos em ebulição. Recentemente houve 2 tentativas, Serra Leoa e Guiné, de Estado, que não deram certo. Quando olhamos a evolução, mesmo de países que não tiveram tentativa de... Es que no tuvieron alternativas. Tenemos un problema incluso de malos gobiernos que no son culpables de los golpes de Estado. Está el fenómeno también de corrupción generalizada. 15 estados, de hecho, de África del Oeste sufren de una gran fragilidad y tienden a sufrir golpes de Estado. Eso es un gran problema, un grave problema en un contexto de incapacidad de poder responder de que los civiles puedan responder a esta situación. Y el golpe de Estado, que parece una panacea, realmente no mejora nada y no es mejor que los civiles, no son mejores que los civiles. Ese es un contexto que se junta al terrorismo que hay en la región. Los dirigentes ofrecen respuesta a esta cuestión de la seguridad en el caso de Burkina Faso, Nigeria, pero finalmente, cuando tratamos de entender todos estos aspectos, hay de hecho una confrontación hegemónica con las antiguas potencias de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y las nuevas imperialistas que quieren instalarse como Rusia y China. De inicio eso no está como visible, pero cuando hay un golpe de Estado, de hecho, vemos población con banderas de Rusia o China. À faire. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous, au niveau des mouvements sociaux, on arrive à faire? Vous êtes sans savoir que par le passé, on a connu un forum social africain qui était très bien articulé. Fórum Social Africano bem articulado, luta por âmbito de trocas para falar da questão agrícola e climática. Estamos trabalhando. Seria uma oportunidade em Katmandu de conectar a África ao resto do mundo. Acabei. Ok. Gracias, Huátara. Muy importante que traigas la voz de África
a este diálogo y todos los desafíos que vivimos y que se parecen bastante a lo que pasa en nuestros territorios. Álvaro, si pueden apagar los micrófonos quienes no estén hablando, Álvaro y luego Germán. Gracias, Rosy. Espero que se me escuche bien. Sí. ¿Sí? Bueno, primero un abrazo desde acá, desde Medellín, en Colombia, en este día, en este solsticio, en este nuevo sol, que es tan importante para nuestras culturas, comunidades, y esperemos que también para el pueblo de Palestina, en Rojava, en Ucrania y en todos los lugares del mundo donde la gente resiste ante el sufrimiento de un sistema injusto. Quería decir solamente tres cosas. La primera, estamos en una espiral histórica que, digamos, tiene un comienzo en el 89 en la caída del muro de Berlín y 5 años después en el levantamiento zapatista del 1 de enero del 94. Casi que esas dos circunstancias marcan el devenir de lo que estamos viviendo y luego las posteriores guerras de comienzos del milenio, empezando por Afganistán e Irak. Lo que encontramos, me parece a mí, es un escenario donde cada vez el miedo... O que nós encontramos é cenário onde cada vez mais o medo faz mais atrativo o fascismo. Então, eu acredito que a luta... more attractive. So I believe that ours... Generar empatía. Ya hemos generado confianza, pero tenemos que encontrar ese llamado 3.5% de masa crítica que esté dispuesto y esté dispuesta a frenar esta ya no contradicción del capital contra el trabajo, sino del capital contra la naturaleza, del capital contra la vida. Entonces, creo que es muy importante generar espacios de diálogo, de búsqueda de ese atractivo, de ese sabor actual. Muchos de los que nos encontramos acá pasamos de los 40 años y estamos muchas veces desconectadas y desconectados de lo que están sintiendo los jóvenes y la mayor parte de la población mundial actualmente. Entonces, creo que tenemos que hacernos una profunda autocrítica y un profundo reaprendizaje. Ahí es muy importante los avances que ha hecho la educación popular reciente. Entonces, creo que aquí tenemos experiencias que tenemos que compartir. Y creo que podemos hablar de muchas otras cosas. Solamente voy a terminar con estas dos para no alargarme. La primera, recientemente en Colombia se celebró la Conferencia Social de la Tierra, un espacio alternativo a la COP28, pero en últimas, un espacio, un nuevo tejido que busca desenmascarar ese espacio que ya no sirve como tantos otros y buscar mecanismos y experiencias que en realidad sí nos sumen para proponer el cambio necesario. Entonces, la próxima conferencia, que ya no será conferencia, seguramente será un encuentro por la vida, será en México, el segundo semestre del próximo año. Entonces, es un escenario que sería bueno que pudiéramos participar o aportar. Lo segundo es, ya sabemos que en julio se cumplen los 80 años de Bretton Woods, de la conformación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de ese nuevo orden internacional financiero que nos sigue golpeando. Pues creo que tenemos 6 meses, no solamente para actuar allá, sino para que podamos comprender cómo está funcionando el sistema financiero y las propuestas alternativas. Y tercero, voy a lo de las propuestas alternativas. Tenemos que buscar mecanismos de comunicación asertivos, bien creativos, ya se mencionó eso, que no es nada diferente a lo que seguimos haciendo, pero tendremos que abrir más la mente y los espacios para que esas otras miradas, esas otras sensaciones entren, esos sabores, esos olores, esos cantos de rebeldía. Entonces, me alegra mucho de que este espacio siga funcionando y que ese tejido se fortalezca aún más. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Germán. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Como dice Álvaro, un saludo especial en este día, que también tiene un significado, digámoslo,
en lo que tiene que ver con otras dimensiones del planeta. Pero bienvenido, digámoslo, la oportunidad de escucharnos. Tres cosas que quería, a las cuales quiero referirme. Estando de acuerdo con lo que hasta el momento se ha dicho, me parece que ahí sugiero tres tareas. La primera, encontrar los mensajes que sean suficientemente movilizadores y suficientemente fuertes para que puedan recorrer el año 2024 y en el cual debajo de cada mensaje podamos poner con toda la fuerza Foro Social Mundial. Puede ser, a manera de ejemplo, la paz mundial, el hecho de que acabemos con la guerra y podamos vivir y cultivar la paz. Lo digo desde Colombia, que también ha sido un elemento movilizador que nos ha servido para estructurar mucho de las propuestas que hoy tenemos. Lo segundo, y lo comento por la experiencia que estamos viviendo actualmente. Al interior del foro tenemos, y esto es una historia que he contado en varias oportunidades, los foros sociales mundiales temáticos. Son de nuestro origen, de nuestra naturaleza. Para el año entrante están previstos dos, que estamos previendo hacer el lanzamiento en el marco del foro del Nepal, que es el Foro Social Panamazónico y el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. El primero en Bolivia, el segundo en Colombia. Lo interesante no solamente es, o anoto dos cosas importantes. Lo primero, reconocer al Foro Social Mundial como el espacio en el cual nos conectamos y crecemos. Y lo segundo, tejer una relación entre foros. Estamos haciendo el esfuerzo de unir el Foro Social Mundial Panamazónico, Social Mundial Panamazónico y el Foro de Economías Transformadoras en procesos de movilización. Creo yo que sin la organización, sin la movilización, es muy difícil poder avanzar en torno a nuestra presencia política en los escenarios donde se toman decisiones. Y desde allí invitar a la unidad del movimiento social global. Sí, creo que debemos hacer un llamamiento, no a una actividad, a un proceso de más largo aliento, a un proceso más estructural, a la unidad en la diversidad, a la unidad en toda la complejidad y en todos los aspectos como proceso de cambio de civilización. Entonces, dejo ahí como esos tres mensajes. Muchísimas gracias, Rosy, como siempre, muy amable. Gracias. Compañero. Bueno, y aprovecho para desearles muy feliz Navidad y un venturoso y feliz y, bueno, increíble año entrante. Gracias. Compañero, Liegi. ¿cuál data prevista? ¿Cuál es la fecha prevista para estos foros? En junio, última semana de junio, Foro Social Panamazónico en Bolivia, Rurrenabaque. Y en el mes de septiembre, el Foro Social de Economías Transformadoras en Colombia. Obrigado, gracias. Muchas gracias, Germán. Gracias. Sin duda, yo creo que es importante saber estas fechas para unir fuerzas. Y yo le agregaría a esto que decía Germán o sea, creo que es importante que los foros sociales mundiales temáticos se articulen, pero no solo, sino también, porque la asamblea es un espacio amplio, abierto con otros espacios. O sea, está la asamblea, como decía Ashish Kotari, esta asamblea global por las que ellos que somos parte también, que está también ahí presente, y hay otros esfuerzos también, Jubileo Sur, o incluso otros que no están ahora aquí, pero que sería importante pues sumar todas nuestras voces para hacer más amplio este tejido, ¿no?
y bueno, aprovechando este día que hablamos de las energías, que no caía en la cuenta que hoy es el solsticio en México, el solsticio en esta parte del mundo de invierno, quizás en otros lados es el solsticio de primavera, trayendo la energía maya es el día Noj. Aquí está muy interesante porque dice que las ceremonias o podríamos decir las místicas que se hacen en este día son para tener buenos conocimientos, buenos pensamientos, buen comportamiento, buena memoria, como también para unir ideas, unir intenciones, para hallar buenos caminos para la sociedad y para pedir por lo que necesitamos en la vida. Creo que ese es mejor día sin pensarlo, fue este día nuestro encuentro y creo que estamos sembrando para, para un futuro, una futura articulación y tejido. Leo. Leo, tu micrófono. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para no gastar mucho tiempo, yo quería hacer una pregunta para todos, para todas. Mm, Estamos viviendo, estamos claro, un momento de una especie de militarización global de las políticas de del centro hacia la derecha, sobre todo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, portavoces de un sinnúmero de alternativas, creo que el Disculpe, no escucho. Está. ¿Escucha en audio original o en español? Está hablando en español, Leo. A veces pasa que se baja. Adelante, Leo. A ver si se... ¿Escuchas ahí, Sí. Germán? A Aló, ver. aló, aló. Adelante, adelante. Vamos a ver si. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para influir, para no decir más radicalmente, para tumbar a todas estas fuerzas que nos oprimen desde hace rato, pero que se han agudizado hacia guerras en este momento? Yo estaría muy feliz si a las Naciones Unidas, que son supuestamente una fuerza mundial muy grande, se encargaría de establecer la paz en donde haya conflictos y guerras. Resulta que por las razones que sabemos, el Consejo de Seguridad, los veto y muchas otras cosas, ellos se han mostrado poco capaces, algunos dicen totalmente fracasado, a cumplir este rol a nivel internacional. Yo estaría contento si haya otras instancias económicas que estuvieron compartiendo en nuestra búsqueda en las diferentes áreas temáticas reflejadas por los foros sociales temáticos, regionales, etcétera. Pero no hay. No están capaces, justamente por las control intrínseco por Leo, la causa. Leo, ¿podrías hablar en inglés? Porque la intérprete necesita descansar un ratito, porque solo tenemos una intérprete de inglés. Ok. ¿Sí? Ok. Pero no tengo que repetir todo. No. I just continue in that. Yes. Good. Well, the question is, how can we imagine A not questão é cómo podemos proyectar alternativas que son muy importantes, but how can we be effective in transforming not only as
persons who suggest or recommend, but who have the power to do that. That is where an organization is missing worldwide. There are many sectorial. Hay traducción ahí en brasileño, en portugués. Eu estava interpretando em português, só que como mudaram de idioma, eu tenho que pegar o espanhol da minha colega. Sim, tá? ok, sim. Então, eu Fácil. estava Sim, tá tentando funcionando. escutar o espanhol da minha Então- colega, que ainda não consigo ouvir. Ask everybody is if we can take the forum Então, o Fórum Social Mundial e usar esse fórum como uma instância para dar nascimento a esta organização, que seja uma organização que possa competir em termos de lutas com todas essas forças que falharam ao longo da história, um poder mesmo. Acho que o Chaves falou isso com muita clareza. Ele falou: nós não devemos somente produzir ideias, mas devemos também lidar com a questão do poder em cada país, em cada espaço, em cada movimento. E por isso nós precisamos nos unir. A minha opinião pessoal e olhando a história, que essa unidade ela pode acontecer através ela não vai acontecer através dos governos, mas essa unidade pode somente nascer a partir de um grande consenso, não alguém escrevendo a Bíblia e todo mundo seguir, não, um consenso que seja estabelecido no processo. E eu acho que nós estamos apenas no começo disso. E eu espero que nós possamos, então, dar um passinho à frente, após este passo importante que o Ashish mencionou, que foi que é o processo da Assembleia do Fórum Social Mundial. Obrigada. Gracias, Leo. Ricardo, no sé si había otra mano levantada. Ricardo. Ricardo. Bom dia, vou falar em português. Boa tarde, boa noite. Eu sou do movimento Fronteiras Culturais, que atua a partir das fronteiras do Brasil com os demais países há 13 anos, reconhecendo as lutas que ocorrem Conociendo las luchas de estas regiones y trabajando a partir de las temáticas que ellos mismos han creado. Nosotros no somos una dirección de los movimientos locales, sino nos proponemos a crear una agenda de luchas en cada una de estas regiones, que a veces convergen y otras veces no. A veces todavía están en construcción. Creemos mucho más en los procesos que en el resultado. Así que muchas veces nos damos cuenta que la gente ya llega con una idea formada y quieren que los movimientos se adapten y se adecúen a ello. Sería como decirle al movimiento zapatista que de ahora en adelante nosotros vamos a definir lo que será hecho por ellos, o decirle al movimiento Sin Tierra en Brasil cómo debería de ser hecho y qué debería de ser hecho. Los movimientos existen. Y yo creo que esta propuesta que yo he recibido de ver si es posible crear una agenda global, yo me puse muy feliz de conocer este debate. ¿Por qué? Porque en los preparativos del Foro Social Mundial en el 2017 en Salvador, yo presenté esta propuesta
del movimiento de fronteras culturales, del cual yo soy parte. Y más o menos se aceptó que nadie es dueño de la autonomía de nadie, pero no se creó una agenda en ese entonces, ya era 2017 para 2018. Y en el 2018, desde mi punto de vista, la gente empezó a discutir si las decisiones serían horizontales o verticales, si serían asambleas o si serían en las ágoras, lo que fue llamado en esa época, o si no habrían decisiones. Este era el gran debate. Y nosotros llegamos con una idea de que un calendario, una agenda debería respetar la autonomía de los movimientos. Si queremos saber lo que está pasando en Palestina, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar en Argentina? ¿Cómo podemos ayudar en los otros países o en los territorios? Una agenda se puede formar a partir del reconocimiento. Esta es nuestra visión. Nosotros no queremos imponer nada. Nosotros definimos las orientaciones y desde nuestro punto de vista, que ha sido una discusión en el Foro Social de México, las personas no querían reconocer la Carta de Principios del Foro Social Mundial y nosotros decíamos que si no querían estar de acuerdo con ella, que crearan otra, porque esta carta ya dice mucho. Ahí hay muchas orientaciones, directrices anticolonialistas, anticapitalistas, antimachistas, etc. Entonces creo que deberíamos debatir cuáles son las directrices y no cuáles son las luchas, porque podemos tener algunas luchas en común, como han mencionado aquí o en los otros foros que serán realizados sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que también han mencionado. Podemos trabajar en el 1 de mayo internacional, algunas fechas en conjunto, pero no en todas, porque las luchas existen en los territorios y a veces una lucha que está empezando no tiene la madurez suficiente o no ha sido reconocida suficientemente, pero tendría que entrar en nuestra agenda, independiente de que sea convergente con los demás o no. No tenemos que estar todos yendo a la misma dirección, con la misma lucha. Obvio que si son más, mejor, pero eso no tiene que ser una obligación, no puede ser una visión, como yo digo, descentralizadora. Creo que tenemos que reconocer la lucha que existe en los territorios, colocar estas luchas en las agendas y a partir de ellas empezar un gran debate de la unificación. Esta es nuestra propuesta. Así trabajamos nosotros y yo me puse muy feliz de traer esta discusión de nuevo al Foro Social Mundial y espero que podamos colaborar con ustedes. Abrazos y gracias. Gracias, compañero Ricardo. Francine. Minha mão sumiu aqui, mas eu também estou inscrita. Ah, perdón. Yo Entonces, también ¿quién estaba estaba primero? inscrita ¿Rita? aquí, no sé. Rita, adelante, Rita. Y luego Não, Francine. pode falar, Francine. Bueno, Eu Francine, vou, Rita y mas luego. acho que Dale, Francine. Adelante, Okay. Francine. Sí. Okay, thank you very much. First of all, my apologies. I arrived late. Muchas gracias. Primero, disculpen por llegar tarde. Tengo algunas contribuciones importantes. Tengo 3 puntos principales. El primero es tal vez porque he perdido algunas contribuciones anteriores. Estoy muy interesada en cuáles. Bueno, quiero agradecer mucho porque ¿qué es lo que piensan los diferentes personas sobre cómo pueden contribuir los movimientos a la construcción de la paz global? Con esta idea original de la Asamblea, de hablar sobre la paz y la justicia. Así que este es un punto
que me gustaría preguntarles a todos los participantes en esta reunión. El segundo punto tal vez es una divergencia, principalmente, bueno, tal vez no, pero especialmente con la perspectiva de Ashish Kothari. Tenemos que no sea malentendido porque es con todo respeto, pero también me gustaría mencionar, y Kothari mencionó el problema del Estado. Los estados, en primer lugar, no van a desaparecer y, en segundo lugar, no van a aportar ninguna solución. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero creo que en alguna forma tenemos que trabajar con los estados y con los gobiernos, de alguna manera, porque hay mucha represión. Y si trabajamos solamente con los movimientos que vienen de los gobiernos y de las sociedades, que son divergentes de los gobiernos, tal vez vamos a tener problemas. Como las dictaduras militares, los movimientos pueden estar, porque cada vez más y más movimientos estarán y no pueden estar en contacto con el mundo exterior. Yo sé esto en Francia, por ejemplo, y en México, con el movimiento zapatista. Es decir, no estamos resolviendo el problema principal de la pobreza extrema, entonces no podremos tener éxito. De alguna u otra forma tendremos que también enfocar en otras redes que necesitamos con la sociedad y con los gobiernos y los estados. Ese era mi segundo punto. Y mi tercer punto es un llamado a todos ustedes, a todas ustedes que están en esta reunión. Voy a agradecerles nuevamente por estar aquí, contribuir con este trabajo, pero por favor, contribuyan con el trabajo de la Asamblea todo el tiempo, no solo en una reunión, porque necesitamos muchísimo de más personas para contribuir con lo que estamos intentando hacer. Entonces, por favor, a todos los que están aquí y que no han contribuido todavía con estos esfuerzos en común que estamos realizando, por favor, ayúdenos y dejen que estas causas de Leo, de Germán, todo esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ayúdenos y apóyennos y vamos a intentar hacer algo juntos. Muchas gracias. Gracias, Francine. Le voy a dar la palabra a Rita, después Thor, y después yo creo que ya podríamos pasar la palabra a los compañeros. Bueno, está Ashish también. Ashish, Marta y Sila, si podían. Digo, sé que no es concluyente, pero nos ayuda como para seguir pensando. Rita. Eu queria fazer yo quería hacer una observación sobre este diálogo, que es solamente un primer diálogo para la construcción de nuestras agendas, y me parece que ya se han tocado los puntos fundamentales para unificar a las otras agendas. Obviamente, esto relacionado con la cuestión que Francine ha mencionado sobre la paz y la justicia como un objetivo de todas estas luchas. Por también la participación de Sila y Marta. Lo que yo creo que hemos reflexionado es que los recursos y el planeta se están agotando. Y en el proceso de expropiación, de acumulación, es necesario romper con las barreras que protegen a estos derechos. Y ellas han these resources, and they start by destructing the rights.
the rights of the people, personas, de los derechos y la destrucción de la democracia y de los derechos de los pueblos y sobre todo de la tierra. Un pedazo de tierra ahora ha pasado a tener un valor para este sistema de financiamiento de la vida, de expropiación, y en este sentido es una estrategia descarada de este marco central, de este marco temporal que permite que las corporaciones del agronegocio y las mineradoras se apropien de las tierras indígenas ancestrales. Se crea un precedente para todo el resto del mundo en donde hay tierras y comunidades ancestrales, porque para América Latina esto es un peligro muy grande y esto estamos viendo que está pasando en Palestina, en una franja de tierra en que está siendo expropiada en todos los sentidos, culturales, sociales, etcétera. Y entonces tenemos esas instancias de poder, estas instancias que hacen de la vida una financiación. Yo hoy estaba leyendo que ya no hay agua para que las infancias en Palestina sobrevivan. No es un tema de que esté en falta, es un tema de que ya no hay para la vida. Esto es tan absurdo que estamos pasando por esta turbulencia y estamos viviendo diferentes fases de lo mismo. Estamos hablando de Israel, pero quien manda a matar palestinos son los Estados Unidos. Israel es su brazo en Medio Oriente. Entonces, es una potencia que están disputando solamente entre estas potencias y nosotros tenemos esta cuestión de nuestra voz silenciada y por eso hemos visto y siempre hablamos aquí incluso de manera un poco callada, en el sentido de que necesitamos más empatía y mensajes más fuertes, pero yo quería llamar la atención a que todas estas agendas se conectan también con el control de los medios de comunicación, de las plataformas sociales y de las narrativas del imaginario que pasa por la comunicación, por la cultura, la educación y cada lucha, la lucha por la tierra, la lucha contra la deuda, que la gente no se da cuenta que su vida ya está endeudada desde que nace. Y todo esto significa que nosotros no tenemos acceso a los medios para esta narrativa. Es una ilusión que las redes sociales estén a nuestra disposición. Las redes sociales no están a nuestra disposición y la comunicación es un gran riesgo para las potencias que expropian hoy día. Tanto es así que en Palestina ya han matado unos 3 youtubers, muchos periodistas, y no es porque estaban ahí solamente perdidos, sino porque son comunicadores. Entonces me gustaría pedir que construyamos estas agendas. Yo creo que todo esto se relaciona con lo que significa la búsqueda de la paz y de la justicia, que es el horizonte de este proceso, de esta asamblea, son las luchas que llevarán a ello. Nosotros necesitamos tratar de este tema que estamos tratando ahora, que estamos hablando ahora, pero esto tiene que llegar y tenemos una barrera muy grande, una barrera que, por ejemplo, en Brasil, Palestina está tratada como terrorista y cuando Israel mata a 30, estaba matando solamente a alguien que era importante en Hamas. Esta es la narrativa que llega aquí en nuestros medios y eso es lo que es determinante para que se sustente eso. Entonces quería
agregar esta Si puedes preocupación. ir cerrando, Rita. Mas já terminei. Terminei. Sí, ya terminé. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Thor, sí, adelante. Thank you. Yes, my name is Thor Björk, and I'm a council member of the International Peace Bureau, established in Soy miembro del Consejo de la Oficina Internacional que fue establecida en 1991 y el número total de vencedores del Premio Nobel de la Paz en la organización, que fueron 12 premios desde 1991. Yo diría que la cuestión que Leo ha comentado es muy importante en términos de la necesidad de discutir la cuestión de un poder. Y este tipo de reflexiones creo que es muy importante, porque no tiene que ver solamente con el tema de que, de que el Estado y del mercado y la rutina del mercado. Then left, well, what is left is people's movement. And here is a understanding lacking, I Bien, think. tenemos movimientos sociales también. Entonces, entendiendo esa falta en términos del entendimiento de cómo esto puede recibir el poder. El poder, de hecho, puede empezar por ejemplo, crear y hacer luchas simultáneas. Ese es el poder que realmente puede hacer cambios. Ashish, de hecho, escuché, estaba leyendo en relación a evitar conflictos que no son necesarios entre los movimientos, porque en la actualidad la izquierda trata de monopolizar la conexión entre los movimientos. Uno habla sobre imperialismo judío, el otro sobre imperialismo ruso en relación a las izquierdas. Ellos están creando, de hecho, en sus corporaciones esas divisiones. Y los temas sobre la paz y el clima están desapareciendo. Todos los que están trabajando con mucho pragmatismo en relación a la transición en las ciudades o en las áreas rurales. Es al revés de lo que nosotros vemos en Suecia. Ellos pueden movilizar. La mayoría de los municipios de Suecia haciendo acciones. Tenemos que empezar a proteger nuestro futuro y ellos son los que van a poder evitar esa división entre los movimientos de paz. Esa división, unos contra Estados Unidos, otros contra Rusia. Entonces, esos movimientos de Suecia realmente para el movimiento internacional es muy importante. Y también tenemos que lidiar con los costos de la crisis climática. No podemos, de hecho, solo pensar en políticas para el clima, para esto y lo otro. Tenemos que conectarnos con los problemas del día a día de las personas. La agenda común es común. Bueno, la agenda común ya existe, ¿verdad? Entonces ya existe entre todos los grupos. Hay Asamblea Internacional de los Pueblos. Entonces, lo que tenemos no es único. Y eso es importante de entender. Quiero hacer algunas sugerencias. Primeramente, creo que tenemos que entender que Nepal es un país muy, muy rico. La movilización en Nepal es la única fuera del área del sudeste. Es muy cara y, por ejemplo, en Asia Central o en la región del Cáucaso o incluso en la Europa Central. O sea que necesitamos trabajar con procesos en línea. Tenemos todo esto que empezó en la pandemia, por lo tanto, tenemos que pensar en un proyecto online, en línea, para la asamblea.
podemos luego, vamos a conseguir más personas que se puedan involucrar en el proceso si trabajamos de esta forma en línea. Esa es la posibilidad del momento climático. En Copenhague, la organización del tema de la cultura, creo que tiene mucho eco, perdone, la Declaración de Justicia Climática que fue firmada por 500 organizaciones y 50,000 personas. Creo que está conectado doble, por eso hay eco. Es posible construir sobre la experiencia de otros movimientos. En segundo lugar, quiero invitarlos a todos ustedes para que formen parte de la sesión internacional de People and Peace que organizamos de forma anual para contraponer el encuentro militar que sucederá en el mismo momento. En ese momento tendremos una sesión internacional, tenemos invitados, tendremos a muchos invitados internacionales e importantes que van a sumar. Le podría pedir que apague uno de los equipos porque está doble. Entonces es muy complicado para la colega y para mí también. Perdone. Tenemos que conectarnos con los partidos políticos, no podemos aislarnos. Participants as well. Please try to link these things together and we have to start a process. Bueno, tenemos que unir todas estas cuestiones. Creo que tienes Y doble es eso. salida de audio. Bien, gracias. Bueno, gracias, Thor. Sí. Ashish. Ashish. Todos están con eco, ¿por qué? Ahora ya no, gracias. Solamente un comentario rápido respondiendo a Francini. Creo que para todos nosotros, estamos de hecho construyendo en base a lo que habló Thor, para todos nosotros es importante la construcción del poder del pueblo, el poder igualitario para resistir al racismo, al capitalismo, al poder del pueblo para crear y darle sustento a las alternativas. De hecho, nosotros podemos administrar nuestras decisiones, no necesitamos un gobierno centralizado. O si existe el Estado, bueno, un poder del pueblo que haga de ese poder transparente. Eso forma parte de la transformación. Por lo menos en el Global Travesty que actualmente nosotros no estamos de ninguna manera invalidando el segundo tipo de poder del pueblo. Todas las organizaciones del mundo son válidas o validadas. Algunos tienen que ver con el gobierno centralizados que trabajan para cobrarle de alguna forma al gobierno y otros para descentralizar ese poder, pero todos tienen un objetivo final que es la capacidad de construir el poder de todos nosotros para que nosotros seamos parte del proceso de toma de decisiones y no centralizar el poder. Yo tengo plena seguridad que Francini, tú también estás de acuerdo y todos estamos de acuerdo con ello, ¿cierto? Voy a regresar entonces a mi punto original. Necesitamos ver. Nuevamente tenemos un doble audio, nosotros tenemos que trabajar en dirección de la dignidad de las personas, con la protección de la naturaleza también, no solamente por parte del hombre, pero también, no solamente por el hombre, sino por las otras especies, que la vida sea sustentable o sostenible, proteger la cultura de los pueblos, los conocimientos de los pueblos. Podemos trabajar juntos en
en las diferencias que pueden ser una fuerza, un poder para tener más creatividad. Si todos pensáramos igual, sería muy aburrido, ¿verdad? Y paralizador. La diferencia forma parte de la fuerza y tenemos que identificar estos valores como los valores éticos, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Ashish. Masa, Más. please slow. Por favor, despacio, por favor. Ok. No te escucho. ¿Ustedes escuchan? No, no escuchamos. No se escucha tu audio. No, no se le escucha. No, vas a tener que quitar los audífonos, a veces pasa. O elige, O o elige en el Zoom cómo quieres que salga tu audio. Ça va? Ah, ya, perfecto. Ah, voilà, voilà. Chantal, tu peux parler doucement. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vais aller doucement pour que la traduction puisse, le traducteur puisse bien comprendre et mieux interpréter. Je m'excuse. Se passe bem. Desculpem, eu falo muito rápido. É muito importante hoje em dia que tenhamos um debate verdadeiro para o próximo fórum sobre a globalização. É muito importante. É preciso que esse debate, que a gente possa compreender, enquanto movimento social, que nós defendemos o planeta, o interesse das comunidades, e não o interesse de políticos y políticos y del sistema. Eso que nos divide y que nos apoya en caso de los litigios entre las comunidades. Tenemos que discutir entre nosotros, defender las comunidades, los derechos de las comunidades y sobre el peligro que eso tiene hacia el planeta. Eso debe ser el objetivo de una discusión clara. Tenemos que perder el miedo de perder oportunidades cuando tomamos decisiones, cuando tenemos miedo de perder oportunidades, cuando nos declaramos. Tenemos que salir de ese populismo entre los movimientos sociales. También es necesario que nos interesemos por las diferentes luchas, no solamente sobre el FSM. Tenemos que ser capaces de apoyarnos entre todos y entre los continentes. En África hoy muchas cosas suceden. De hecho, pocos movimientos sociales dan acompañamiento, seguimiento a estos acontecimientos o sucesos. Nosotros tenemos que estar informados de cosas que suceden en Irán, en América Latina y en otras regiones para poder entender las luchas. Los movimientos latinoamericanos, los movimientos europeos le dieron seguimiento a la caravana y es difícil, claro, globalizar la lucha, ponerlas juntas, mientras nosotros no nos interesamos por la lucha de los otros. En Israel hay una lucha de jóvenes sobre la descolonización para deshacer el tema imperialista, que claro, es una lucha de millares o millones de jóvenes, pero estas luchas son desviadas por la prensa internacional que están al servicio del sistema capitalista, ya sean prorrusos o prooccidentales, diciendo que nosotros somos prorrusos o prooccidentales. No, nosotros somos proáfrica. Es importante que eso quede claro. Claro que nos interesamos. El cambio pasa por la juventud, pero nadie se interesa por ello. Los movimientos sociales están presentes, pero nadie habla de ello.
Estamos divididos, ni siquiera podemos tener posiciones adecuadas ante esas luchas, de esos millones de personas que son todos los días masacrados por los terroristas de Israel. Nadie habla hoy de la juventud que expulsó a los ejércitos occidentales de África. Nadie habla de ello. Nadie habla de que nosotros, de hecho, estamos deshaciendo el modelo de democracia impuesto por el imperialismo. Nadie dice nada de ello. Tomamos posturas ante el clima, sobre los créditos de carbono que están tomando millones. De hecho, hoy en día es muy importante para globalizar las luchas hablar de la gobernanza. Cuando valoramos nuestras luchas entre nosotros mismos, y de esa forma vamos a movilizar a millones de personas. Puede haber una lucha si no fuera desarrollada por millones de personas. Las penas no van a controlar la lucha, es la conciencia popular que gana luchas. No podemos decir que somos movimientos sociales si no tenemos el apoyo popular. Hay asociaciones, de hecho, que son ficticias. Y eso no le da nada de miedo al sistema. El sistema expulsa funciona a partir de acciones concretas. Eso, de hecho, no lo podemos hacer sin el apoyo mutuo. Yo me doy cuenta que muchos movimientos sociales latinoamericanos o europeos no se interesan mucho por la gran lucha que sucede ahora en África, la lucha de la juventud africana. Y es así que podemos construir. Si nos vamos a dividir, como un movimiento social que siempre va a estar dividido, tenemos que apoyar al planeta y a las comunidades. Y es como tendremos a la comunidad con nosotros. Eso es indispensable para ganar una lucha. Gracias. Muchas gracias, Masa Koné, por la pasión con la que compartes tus propuestas y sin duda tenemos una deuda con la juventud. Digo, yo ya yo voy rumbo a los 52, entonces sí, evidentemente somos una generación ya adulta. Hay algunos jóvenes aquí y creo que tenemos que reencantar a los jóvenes, unificar las luchas, refrescar este movimiento global, que creo que ahí estamos haciendo tareas y acciones, porque la verdad es que nos indigna todo lo que está pasando. Y bueno, yo quisiera pasarle la palabra a Sila. Por ahí Rita le preguntaba si podía poner cuáles eran sus propuestas para esta agenda, para también ya ir cerrando, y luego le pasaría la palabra a Marta. También es como para cerrar abriendo, porque no es concluyente, no tienen que dar así como que las respuestas a lo dicho, sino es parte de una discusión que evidentemente debemos seguir profundizando para fortalecer pues a los movimientos que están ahora en la acción en las calles. Sila, ¿estás por ahí? ¿Puedes abrir tu Estou micrófono? aqui. Ah, perfecto. Adelante, querida. Olha, eu fico. Mira, realmente me dejó tan reflejada, me vi reflejada en todas las intervenciones, incluso aunque sean de continentes diferentes y lugares diferentes, me veo reflejada, porque nuestros dolores, nuestras necesidades son las mismas, ¿verdad? Comulgan entre sí en la lucha por la defensa de los territorios, en la lucha por la defensa de las comunidades, la lucha por la garantía de las tierras, de la posesión de las tierras, la lucha por incluir a la juventud en el espacio de discusión y toma de decisiones. La juventud, siempre digo, de hecho, que no es el futuro, es el presente, ¿verdad?
agendas o temas en las agendas, tales como el tema del carbono. Sin duda es algo que nos trae muchas dudas. El gobierno brasileño acaba de aprobar una ley llamada grilagem verde. Porque porque la selva es cooptada, comprada, pero las poblaciones que están ahí tienen una consecuencia de máximo 30 años para ser expulsados de sus territorios y es una amenaza que trae nuestro compañero de la India, trae esa preocupación. Todo lo que es mercado es capital, todo lo que es mercado es capitalismo, todo lo que es negocio es amenaza, y otra cosa que nos une y nos fortalece es que tenemos muchas luchas en común, ¿verdad? En esta reunión tenemos mucha historia de resistencia en este espacio. Tenemos declaraciones que nos orgullecen, que en el sentido de la defensa de la justicia climática, la defensa de la cuestión de género, la participación de las mujeres, conectar lo regional con lo global. Y eso es lo que nos fortalece como movimiento social y como mujeres constructoras de ese proceso. No podemos quitar de nuestra agenda, tenemos que incluir de forma urgente el tema de los cambios climáticos, del cambio climático, porque nuestro planeta, nuestra Tierra, vive bajo amenaza. Tenemos que discutir el combate al cambio climático y lo entendemos a partir de la definición de territorio, del combate al hambre, a partir de varias cuestiones que ya se comentaron aquí, que es justamente un instrumento de combate a la cuestión del cambio climático. Y finalmente quiero agradecer al espacio, decir que nosotros del Grupo de Trabajo Amazónico estamos a entera disposición, vamos a regresar y vamos a incluirnos en este espacio, en este debate y a partir de ahora tenemos que construir este presente. Yo tengo 58 años, en 2 años cumplo 60 años y nosotros no podemos, compañeros, compañeras, perder la cuestión de pensar en la COP30 en Brasil. Es una COP que va a dar orientación a muchas cuestiones y la Amazonía, no por el hecho de ser de la Amazonía, sino que es una COP que será en Brasil, en la Amazonía y necesitamos sin duda discutir todo el tema de la biodiversidad planetaria a partir de estos 2 años. Por lo tanto, convocamos y hacemos este llamado para seguir trabajando en el combate al cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, Sila. Ahora le cedo la palabra a Marta. Gracias, compañero. Como bien comentas, Rosy, no se trata de ninguna conclusión ni de ninguna especie digamos, como de respuestas, porque en realidad yo creo que todos los espacios en los que podemos confluir, siempre que encontremos puntos en común y pensemos algunas pautas para avanzar en estos objetivos colectivos, ya es, creo yo, un avance al respecto. Primero agradecer porque quizás voy a repetir algo de lo que ya decía al inicio. Creo que en estos años, ya muchos años de estas agendas compartidas, muchas veces tenemos una tendencia a pensar que no hemos avanzado. Y claro, obviamente cuando nosotros vemos las dimensiones del impacto de un mundo tan desigual, tendemos digamos, a potenciar eso. Pero también es importante, yo creo, que hay algo que es fundamental. No es un escenario sencillo, no es un escenario fácil. Hay un enfrentamiento cotidiano digamos, a una barbarie que que el capitalismo se expresa de manera tan diferente y se vive de manera tan diferente. Entonces, hay un punto de partida que me parece fundamental y es reconocer
que hay una perseverancia, que hay, digamos, un mérito importante a seguir creyendo que es necesario y que tenemos ese poder de transformar. Y ese poder de transformar es fundamental también a partir también de cómo lo encauzamos. Entonces yo creo que hay una necesidad también de seguir debatiendo, de seguir profundizando cómo nosotros desde el campo popular, independientemente del lugar donde estemos, tenemos algunos puntos en común. Y yo creo que acá el punto en común es que somos también, en su gran mayoría, un sur global. Y ese sur ya nos trae también histórica y ancestralmente una mirada diferente, porque obviamente tenemos raíces comunes, porque tenemos algunos elementos históricos sobre los cuales confluimos históricamente, aunque el sistema nos ha encargado, ¿no?, de dividir y de crear esas fronteras. Pero yo creo que también es un reto el debate filosófico, pedagógico desde los movimientos, pensar también en cómo cuestionamos y cómo analizamos esos paradigmas. Ese paradigma del poder, ese paradigma y el que nosotras y nosotros también tenemos que cuestionar los privilegios que tenemos también dentro de las mismas acciones del campo popular. Porque no es cierto que todos los que estamos en estos espacios tenemos las mismas condiciones, no es cierto que no existe, digamos, que no existe esa igualdad entre los diferentes pueblos. No es cierto que tenemos superado el tema del racismo y el tema del poder. Hacemos y tenemos prácticas de racismo y de discriminación entre nosotros como campo popular. Entonces también tenemos que pensar cuánto de esa mirada colonial aún tenemos que deconstruir y que tenemos que ser sinceros en esto para poder seguir avanzando. Entonces, me parece que es importante como tener esa dimensión entre esos cambios globales, entre esos cambios en esas grandes esferas, pero también cómo eso lo podemos llevar a la práctica digamos, en ejemplos y en elementos muy concretos de la vida cotidiana donde nosotros estamos haciendo esa mirada de militancia. Creo también que es importante desmitificar esa visión de una militancia donde nosotros abandonamos el derecho a la alegría, el derecho a poder hacer diferentes las cosas, el derecho a innovar, el derecho también a sentirnos como cuerpos con la necesidad de transformar esas relaciones. La militancia no puede ser algo hacia afuera, no puede ser también dejar la vida en esto cuando nosotros también tenemos que pensar qué hacemos desde nosotros, sin caer en la individualidad, pero entender también que el impacto que tiene este modelo desigual crea dolores, crea mucho dolor en los cuerpos. Y eso pasa también por entender esa mirada diversa. Y en esa mirada diversa podemos encontrar diferentes elementos. El sistema nos separa, el sistema nos etiqueta y nos pone números. Somos números, números, números. No, somos personas, somos historias con miradas, con todo eso, ¿no? Entonces, el tercer elemento es que creo que en términos más prácticos, alguno de los compañeros hablaba sobre entender que no es posible estar todos en un mismo espacio, ¿no? Y ahí yo creo que es importante pensar en otras herramientas desde la virtualidad, pero también desde algo que me parece importante, yo siempre creo que la historia es nuestro gran maestro y cuando aprendemos de esa historia y cuando también traemos algunos de esos elementos, podemos pensar cómo avanzar. Así que ahí creo desde esa mirada, desde la pedagogía popular, desde la pedagogía del feminismo comunitario territorial, desde la pedagogía de nuestras ancestras y ancestros, una necesidad de pensar cómo nosotros también necesitamos reflexionar y pensar estas estrategias, no para hacer solo cosas nuevas, sino también para pensar y reflexionar cuánto de esto hoy, de lo que estamos discutiendo, también ya se había discutido antes, qué cosas nos sirvieron, qué cosas no nos sirvieron y qué elementos tenemos ahora mismo que repensar. Miren, 80 años de las instituciones financieras, pero 30 años de la Revolución Zapatista. ¿Cuánto aprendemos de eso? ¿Cuánto necesitamos también pensar en el día a día esos debates, pero también sobre esa base del respeto, sobre esa base de entender que somos diferentes, pero que tenemos también algunos objetivos similares? Entonces, creo que hay que pensar esas estrategias metodológicas sin tener miedo a hacer cosas diferentes. Yo creo que la mirada en que nos podemos confluir quizás
es también escuchando. Yo creo que algo, y por eso me parece que hay un avance Eu importante, acho que avançamos porque temos de superar de tener siempre que tener ese protagonismo, los nombres, quién está, quién no está. Yo creo que por eso este espacio yo lo celebro y no hemos sido parte del espacio quizás en estos últimos años, pero yo creo que esa confianza política que tenemos que tener, si un compañero, aunque no sea de mi espacio, aunque no sea de mi red, está ahí y está debatiendo y está colocando y está dando esa disputa, yo me siento representada. Porque hay un compañero, hay una compañera que está poniendo esa voz. Yo creo que es algo que tenemos que también pensar cómo fortalecer nuestras alianzas, cómo realmente unificar eso, sabiendo que podemos tener diferencias en algunos planteamientos, pero también pensando que ya el sistema ha hecho un trabajo fundamental en fragmentarnos, en ideologías, en pensamientos, en tanta fragmentación, y la vida no es eso. Entonces yo quería agradecer esto, dejar esa propuesta de que podemos construir un gran megatribunal popular de los pueblos acreedores con muchas deudas, con mucha historia, pero con muchos logros y con muchas rebeldías. Yo quería también aprovechar acá para dar un abrazo a nuestros compañeros que están desde África, porque nos enseñan mucho, compas, realmente. Nos enseñan muchísimo de la resistencia y de ahí venimos. Así que agradecer realmente lo que ustedes están haciendo. Tenemos mucho por aprender, tenemos mucho también por avanzar y agradecer a ustedes, compañeras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Me emociona todo lo que dices y todo lo que han dicho y lo que comparten. Yo creo que los pueblos en Oaxaca, en México, dicen que la fiesta nunca se debe olvidar. Entonces creo que vienen también tiempos, aún a pesar de tanto dolor que hay en nuestros pueblos, tenemos que celebrar la vida, que estamos vivos, que estamos juntos para luchar y sobre todo creo que tenemos que dar pasos grandes, ¿no? Pasos globales, pero también pasos chiquitos, desde lo cotidiano, desde nuestros propios cuerpos, de pensar a la juventud, ver a los... Yo estoy muy feliz de que hayan estado aquí compañeros del continente africano, del continente asiático, del continente europeo, del continente americano. Estamos así juntas, latiendo, nos duele lo que pasa en nuestros territorios y creo que podemos ir juntando nuestras agendas, irnos sincronizando como en una orquesta. Algunos van a estar más, unos instrumentos van a estar más suaves, otros van a estar más alocados o más pausados. Entonces creo que juntos podemos ser parte de esta celebración. Y bueno, vamos a caminar. Es el pretexto este Foro Social Mundial en Katmandú. Esta es la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial, que no depende del Consejo Internacional, pero que la conforman sus integrantes, que invitamos y convocamos a movimientos. Por ahí puse los links para registrarse y para circular estos links con otros compañeros, compañeras. Y queremos también como seguir en este movimiento para pensar que nos podamos encontrar, yo diría que por ahí de dentro de un mes, convocar, ahí están otra vez los links, que puede ser por ahí del 18 de enero. Vamos a ver si es posible, a una hora similar. Bueno, le agradezco a Shish que estuvo, para él es muy noche, ya ahorita ya es medianoche para él, él ya se retiró, se despidió. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos ir sumando entre todas y todos. Sin duda tienen que haber cambios estructurales, cómo transitamos entre la coexistencia de las autonomías con el Estado y cómo también reformamos o cambiamos al Estado, ¿no? Las compañeras kurdas que ahora no están aquí, pero ya dicen, el Estado siempre va a llevar consigo un sistema patriarcal. Entonces es parte de los debates que tenemos que hacer después y bueno, hay muchos elementos para una agenda global. Lo importante es sabernos que estamos juntas, que estamos juntos y que hay esperanza para... Yo me siento a veces como Rosa Luxemburgo, aunque soy Rosy Zúñiga, pero, o como otras luchadoras que andamos tejiendo estas propuestas. Y bueno, vamos a seguir sumando, les vamos a seguir informando. Si están de acuerdo, les podemos también hacer parte del chat de la Asamblea de Luchas y Resistencias. Luego les mandamos la invitación y si se quieren registrar, pues también hay una carta de principios. Y bueno, pues agradecer a los intérpretes
que nos acompañaron ahora. A veces son más, a veces son menos, pero gracias a Emerson, a Mariela, bueno, ya se nos fue también, se nos fue una compañera que creo que es la que nos estaba apoyando o ya está por aquí. Bueno, está Claudia, Adriana, que nos estuvieron apoyando en este proceso. Pues les agradecemos, esto no se acaba aquí, esto es el principio o es la continuidad, porque ya venimos en la lucha desde hace muchos años, no es la primera vez, pero es un reencuentro, que lo hemos dicho una vez en México, un reencuentro de movimientos para pues la defensa de la vida, de la dignidad de nuestros pueblos. Un abrazo y pues nos vemos en la próxima. Boas festas. Buenas para fiestas, todos. celebren Boas mucho. festas. Muchas Abraços. gracias. Buenas Gracias. fiestas. Gracias. Tchau, E tchau. vai Alegre rolar. rebeldía. Bom Tiburcio, Natal. vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. E vai Eita, que rolar a boa festa. festa. Um abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Navidad y un mejor año nuevo. Así será. Un Para abrazo. todos e Cuídense. por nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.